Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por esperarnos. Queremos compartir que en la mañana de hoy el equipo económico presentó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda la rendición de cuenta del año 2023 en la Comisión del Senado. En realidad, como es nuestra última comparecencia para presentar la rendición de cuentas, hicimos un breve repaso no solo del 23, pero de toda la política económica en estos 4 años y medio. Una política económica que ha sido diferente, distinta a la de la administración anterior y que ha llegado a resultados concretos que hemos compartido en la mañana de hoy. Hemos atravesado en estos 4 años y medio distintas crisis, como la pandemia en primer lugar, como fue la sequía, la invasión de Rusia a Ucrania, los efectos que esto tuvo en su momento, si recuerdan, en el 2022 a nivel de precios, la sequía peor de nuestra historia en los últimos 100 años, luego la situación de precios relativos con Argentina, toda una cantidad de situaciones adversas que implicaron para el país un costo de aproximadamente 4.000 millones de dólares, casi 5 puntos del producto. Y a pesar de eso se mantuvo siempre el foco en ir atravesando estas situaciones, es decir, de luces cortas, pero también luces largas, y se llevaron adelante reformas estructurales importantes. Compartíamos hoy lo que sucedió, la situación en el mercado laboral. Para nosotros, como hacedores de política económica, el resultado en términos de empleo es fundamental, porque eso está relacionado directamente con la calidad de vida de los uruguayos. Y lo que observamos es que en el 23, en relación con el 2019, se crearon 76.100 puestos de trabajo. Quiere decir que se crearon más puestos de lo que se destruyeron en la administración anterior y también se llenaron los puestos que se eliminaron producto de la pandemia en el 2020. Solo en el año pasado se crearon 37.000 puestos de trabajo, la mayoría de los cuales fue en el interior del país. La informalidad disminuyó en el 23 en relación al 2019. Y a todo este proceso virtuoso, positivo en materia de empleo, se suma lo que ha ocurrido en materia de salario real, porque ya desde el año pasado, desde fines del 23, observábamos un aumento del salario real en relación a lo que era el valor anteriormente a la pandemia, en el 2019. Y este proceso de aumento en el salario real continúa en el 2024 y va a continuar en el 2025, porque así está fijado en las pautas salariales que se han acordado entre gobierno, trabajadores y empresas. Creo que estos son de los impactos, de los efectos más importantes de la política económica. También, como dije en la mañana de hoy, se han llevado adelante reformas estructurales importantes que apuntan a tener un mayor crecimiento económico y que lleguen esos efectos a toda la población. Le pediría al presidente del Banco Central que nos comente lo que ha ocurrido en materia de política monetaria, porque en este momento tenemos la inflación más baja desde el 2005. Bien, bueno, muchas gracias. De acuerdo, en línea con lo que decía la ministra, la política monetaria, hicimos un repaso de la política monetaria durante estos 4 años y medio. Este directorio o el directorio anterior, bajo la presidencia de Diego Labat, asumió con una inflación próxima al 11%. Hoy tenemos una inflación de 5,6%, con 15 meses dentro del rango meta y oscilando en torno a su eje, al centro, con una proyección para 24 meses también dentro del rango meta, por lo cual el Uruguay podrá llegar a cumplir cerca de 40 meses, por lo menos 40 meses con la inflación en el rango. Esto es un cambio fundamental y que tiene unas implicancias enormes sobre las expectativas de mercado de inflación a futuro. Hicimos un repaso de los cambios institucionales que implementamos, de los cambios de política, una política monetaria que siempre acompañó las distintas fases por las cuales fue transcurriendo el Uruguay en estos años, ayudando a que la pandemia no tuviera el impacto que en otros países tuvo sobre nuestra población y hoy ayudando también a nuestra población a través de la defensa de sus ingresos, del poder de compra de sus ingresos. Es como de las dos caras de la moneda, por un lado la generación de empleo que mucho nos satisface desde el Banco Central y nuestro trabajo con una inflación baja es hacer que esos empleos le rindan a la población cada vez más.
Muchas gracias. Sí, en lo que respecta a las empresas públicas, por parte del equipo económico y UPP desde el inicio, se trató de mejorar la gestión sin perder la calidad de las empresas y tratando de mejorar su eficiencia. Sobre la base de que lo que sus usuarios les sirve es, además de mantener ese buen servicio, tuviera una repercusión en las tarifas. Y hoy podemos decir que para el cierre del periodo 2024 va a haber en la UTE, va a tener una rebaja real en la tarifa de un 10%, va a tener Antel una rebaja en la tarifa de un menos 14%, la OCE va a tener una rebaja en la tarifa por todo el periodo de un menos 1.7%, y dejo de lado otro gran cambio que se ha hecho a partir de los artículos 235 y 237 de la Ley de Urgente Consideración, que tenía que ver con la forma de poner el precio de los combustibles. Ahí podemos decir que se empezó a comparar el precio del combustible que se decreta por parte del Poder Ejecutivo con una referencia que es el precio paridad de importación, o sea, lo que me sale importar un litro de combustible al país. En ese esquema podemos decir que se ha achicado la brecha y si tomamos el periodo 2015-2019 y hacemos esa comparación, el precio que se disponía por decreto del Poder Ejecutivo estaba por encima de lo que sería el precio de paridad de importación y nos da en ese periodo un total de 924 millones de dólares. Si hacemos el mismo ejercicio para el periodo actual, entre el 2020 y el 2024, tenemos que esa brecha es menos 134 millones de dólares. Si sumamos ambos, estamos en este periodo una diferencia de 1.058 millones de dólares. Esos 1.058 millones de dólares quedaron en el mercado y favorecen y mucho a la eficiencia de ANCAP, por un lado, y por otro lado la transparencia en lo que es el precio del combustible, y por último, y muy importante también, ayuda a la competitividad del sector productivo. Muchas gracias. Estamos abiertos a preguntas que tengan. No sé si hay algún moderador o si se pueden ir pasando el micrófono, por favor, si se presentan. Gracias. Sí, Fabricio Acosta de Radio Centenario. Una de las cosas que planteaba la oposición hoy, tras lo que fue la comparecencia allí en la Comisión de Presupuesto Integral con la Hacienda, según el senador Mario Vergara, era un aumento de unos 40.000 pobres más con respecto a los que había. Supone él que es porque las políticas de las que ustedes estaban recién dialogando no iban dirigidas a los sectores más vulnerables. ¿Esto es así? ¿No es así? Aquí distinguiría dos tipos de políticas. O sea, primero, eso no es así. Aquí distinguiría dos tipos de políticas. Primero, lo más importante, que son las políticas que nos han llevado a un aumento de empleo. Como decía anteriormente, aquí hay un aumento de los puestos de trabajo, hay una disminución de la informalidad y hay empleo que se crea básicamente en el interior. Esto tendría que reflejarse en una disminución de las personas que viven en situación de pobreza. En el 2020, producto de la pandemia, el índice, la cantidad de personas que vivían debajo de la línea de pobreza aumenta. Y eso, como pasa en todo el mundo, eso nos refleja que había muchas personas que estaban en una situación vulnerable, pero por encima de sus ingresos del nivel marcado como el umbral para definir si está en una situación de pobreza o no, y con la pandemia quedan por debajo. Y esto está costando que esa cifra mejore. Pero entendemos que tiene que haber un abordaje estructural, y eso es lo que estamos haciendo, por eso queremos que se crezca más, que haya más empleo. De la mano de eso, hemos aumentado las transferencias monetarias que se dan y ahí hay políticas totalmente focalizadas en lo inmediato.
En la mañana de hoy recordábamos que las políticas sociales no solamente aumentaron durante la pandemia, en el 2020, pero si comparamos el 2023 con el 2019, hay un aumento de más de 30% real en transferencias monetarias. Y finalmente, un elemento que también hemos compartido en la comisión, y está en lo que presentamos en la rendición de cuentas, hay elementos metodológicos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, que no están siendo captados en el momento con las preguntas que se hacen. Y sí el INE ha dicho, y lo está incorporando algunas preguntas en 2024 para captar estos efectos. Buenas tardes, Julieta Núñez Tomás de MBD Noticias. 2 consultitas tenía, voy a hacerle primero una y después la otra. Primero, teniendo en cuenta que esta es una rendición especial porque es la última de este periodo de gobierno, consultarle si usted pensaba o esperaba llegar con estos números vinculados al déficit fiscal cuando asumió el ministerio, sobre todo teniendo en cuenta el gasto público, ¿verdad? Y este aumento que desde equipos de economistas están posicionando en un 11% del PBI. Eso primero. No teníamos pensado que este iba a ser el déficit fiscal en este momento, porque aquí lo que tenemos es una sorpresa en la baja de la inflación. Cuando hace un año presentamos la rendición de cuenta para este año, teníamos equipo económico, quienes estamos acá, Ribeiro estaba de vicepresidente, Labat estaba de presidente, pero todo el equipo económico y los analistas teníamos una estimación de inflación que resultó menor la inflación resultó siendo menor a lo que teníamos estimado. Aquí me parece bien importante entonces destacar que hay una sorpresa en que la inflación baja más rápido de lo que teníamos pensado. Esto beneficia a la sociedad, es bienvenido, es algo que no tenemos duda que es bueno para todos y por lo tanto no tiene un efecto sí fiscal de menor recaudación y eso explica que hoy tengamos un déficit que es mayor al que habíamos programado para este año. Ahora, eso no quiere decir que se esté gastando más. Entonces, el gasto nominal, y eso lo explicamos bien claramente en esta mañana, el gasto nominal para el 24 es exactamente el mismo que teníamos planeado, que presentamos hace un año, con la salvedad de un gasto adicional para las inundaciones, pero es algo menor. Justamente sobre eso le quería consultar, porque esto de alguna manera también se refleja en el incumplimiento de 2 de los 3 pilares de la regla fiscal. Y justamente la pregunta es, dado que recién lo explicaban desde el BCU, que la baja de la inflación es una acción que se toma gracias a medidas, ¿no se podría haber previsto esto para tenerlo en cuenta justamente? Como dije en la pregunta anterior, esto fue una sorpresa positiva. La inflación bajó más por distintos elementos. A la política monetaria se le sumaron otros elementos como la baja en el precio de los commodities, etcétera, que aceleraron esa baja. Por lo tanto, fue una sorpresa para el equipo económico y para los analistas. Con respecto, es bastante técnica la pregunta, la voy a contestar, con respecto a los pilares de la regla fiscal. Acá tenemos una nueva institucionalidad fiscal, un manejo de los cuidados, un manejo de los dineros públicos muy cuidadoso. Tenemos 3 pilares, 2 de ellos son indicativos, como decía la periodista, nosotros nos hemos anticipado y adelantado que producto de una baja de la inflación mayor a lo previsto, estos 2 pilares no los vamos a alcanzar. Son pilares indicativos y reitero, dentro de esta transparencia, dentro de esto de venir y decirnos anticipamos a que estos 2 pilares no se van a estar cumpliendo. Distinto a lo que pasaba en otras administraciones, que luego de que no se llegaba a los resultados fiscales, se explicaba o no, pero no se llegaba. Acá vinimos antes de que ocurra, porque nosotros hoy estamos rindiendo cuentas del 23, 20, 21, 22, 23, se cumplieron los 3 pilares de la regla fiscal. Hoy decimos, de estos 3 pilares, hay 2 que son indicativos, que por este motivo, que no es aumento de gastos, sino baja de inflación, es que no lo vamos a estar alcanzando. Igualmente, aún con esos resultados, quisiera destacar, con las previsiones que nosotros tenemos, no alcanzando estos pilares, igual el resultado fiscal es mejor, o sea, menor al que había en el 2019. En el caso del déficit estructural, que es el que medimos, estaría en un punto, 1,1% menor el déficit del gobierno central que el que hubo en el 2019. Y
la deuda en términos del producto, que es lo que miramos como ancla fiscal, se mantiene estable. Gracias. ¿Pregunta? Sí. El razonamiento que subyace en tu pregunta, que es un razonamiento que subyace en muchos analistas económicos y agentes políticos, es terminar usando la inflación como un instrumento para financiar o que contribuya al financiamiento del gasto público. La prioridad de este gobierno fue bajar la inflación y, como bien decía la ministra, en el año 2023 la inflación bajó de manera más acelerada que lo que proyectábamos, producto de una ganancia de confianza de los agentes económicos en las políticas que veníamos desarrollando. Pero el cometido principal de la bajada de inflación es en beneficio de la población y es por lo cual lo hacemos y para contribuir a un marco de estabilidad económica que va a redundar en el futuro en mayor inversión y mayor empleo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.